Buenos días, profesora. Mi nombre es Diana Carolina Arce Gutiérrez. En esta ocasión me ha tocado exponer migraciones humanas, pero del Perú. ¿Qué es la migración? La migración es aquel proceso en el que un individuo o grupo de ellos se trasladan de una zona geográfica a otra. Las causas de estos traslados pueden ser económicos, políticos, culturales, bélicas, familiares o por grandes catástrofes. A continuación veremos la clasificación. De acuerdo al destino, migraciones internacionales. En estas, los individuos se trasladan más allá de las fronteras del país en el que se encuentren. Migraciones nacionales. En estas, en cambio, el traslado se limita a zonas ubicadas dentro de la frontera nacional, de acuerdo a la voluntad. Migraciones forzadas. En este tipo de migraciones, los individuos deben trasladarse porque su vida se encuentra amenazada, no por una decisión propia. Migraciones voluntarias. En esta migración, quienes se trasladan lo hacen por propia voluntad y con el objetivo de mejorar su calidad de vida, de acuerdo al tiempo que dure. Migraciones temporarias. En este caso, el emigrante se asentará en el lugar de destino de un lapso de tiempo predeterminado. Migraciones definitivas. En esta los inmigrantes de destino de manera permanente. No se prevé un traslado próximo, de acuerdo con el flujo migratorio. Flujo entre países poco desarrollados. Se trasladan más allá de sus fronteras nacionales y se asientan en otros países que presentan condiciones similares de desarrollo. Flujos entre países desarrollados. Estos traslados son internacionales y se dan en un país desarrollado a otros que se presentan condiciones similares. Flujos de países poco desarrollados a desarrollados. En estos casos, los traslados se hacen del país con un nivel de desarrollo bajo a uno de mayor. Causa de las migraciones. Una de las causas es político, derivadas de las crisis políticas que suelen presentarse en ciertos países, como fue la crisis política de Venezuela, que nuestros hermanos venezolanos empezaron a migrar a los diferentes países, como por ejemplo tenemos hermanos de Venezuela en el Perú. Culturales. Derivan de la base cultural, religiosa, idioma o tradiciones que posee una población determinada y que es un factor a la hora de decidir a qué lugar migrar. Muchas personas migran para mejorar la calidad de educación. Guerras o conflictos constituyen una fuente de migración forzada, ya que muchas personas se migran huyendo de los conflictos armados, como fue antiguamente, eh, tras las guerras, tras los conflictos políticos. Gracias a las crisis políticas hubo guerras, hubo manifestaciones. Causas socioeconómicas, derivada por el desempleo y la búsqueda de una mejor vida, como algunos padres lo hacen, irse a trabajar a otro país, ya que ve que en su ciudad o en su país no pueden tener más posibilidades como lo podían tener en otros países. Catástrofes, terremotos, inundaciones, sequías prolongadas, ciclones, tsunamis, epidemias y otras catástrofes, tanto naturales como sociales, han ocasionado grandes desplazamientos de los seres humanos, como podemos ver en la imagen, tras la erupción de un volcán, tras una inundación de una casa, tras el desmonte de piedras o tras sequía.
Migraciones internas en el Perú. Naciones Unidas define la migración interna como el cambio de residencia de un lugar denominado de origen hacia otro llamado de destino, y que se ha realizado durante un periodo de tiempo llamado intervalo de migración. Según el ISAGA, la migración interna son desplazamientos geográficos de la población dentro de la frontera de un país. Más específicamente, son desplazamientos que involucran un cambio de comunidad de residencia habitual con carácter relativamente permanente. De todo lo dicho, se deduce que no todos los movimientos dentro de un territorio son considerados migración. Evolución del movimiento migratorio peruano en el 2020. La generación de información con base estadística es de una suma importancia por la toma de decisiones por parte de todos los actores claves involucrados en las temáticas migratorias, en especial por los estados que deben abordar de la mejor manera posible los flujos migratorios desde y hacia sus territorios, procurando potencializar los aportes positivos de migración y convertidas en un motor de desarrollo e integración. La importancia de generar datos estadísticas sobre el fenómeno migratorio ha sido recogido en el Estados Unidos, mientras que las organizaciones de las Naciones Unidas y como parte de sus 23 objetivos contemplan la necesidad de recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formar políticas con base empíricas. Si bien el PMM es un instrumento no vinculante, establece una serie de principios, compromisos y entendimientos sobre la migración y un marco de cooperación internacional para abordar de manera integral y bajo de principios de responsabilidades compartidas. El fenómeno de la migración internacional es importante marco establece también medidas de aplicación, seguimiento y exámenes de los estados deben implementar a la ciudad. Como podemos ver en las gráficas, podemos ver cuánto fue el flujo de migración que hubo dentro del Perú. Por ejemplo, en este cuadro podemos ver desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de 2020, que justamente fue en el tiempo que fue la crisis política de Venezuela, donde empezaron a emigrar. En el siguiente cuadro podemos ver cuánta población ha aumentado y por ello también los gastos económicos de la ciudad y del Perú. Superintendencia Nacional de Migraciones. El 7 de diciembre de 2012, el decreto legislativo crea la Superintendencia Nacional de Migraciones, organismo técnico especializado adscrito al MINITER con personería jurídica de derechos públicos internos, con autonomía administrativa, funcional y económica en el ejercicio de sus atribuciones. Normas jurídicas en las cuales se fundamenta la política migratoria peruana. La política migratoria peruana se basa fundamentalmente en las siguientes normas. La Ley de Extranjería, que fue el decreto legislativo número 703 del 11 de mayo de 1991, modificada por el Derecho Legislativo número 1043 del 25 de junio de 2008. También podemos encontrar la Ley de Nacionalidad, que es la ley número 26.574 del 3 de enero de 1996, reglamento de la Ley Nacional
número 00497-IN del 23 de mayo de 1997. La Superintendencia Nacional de Migraciones tiene las funciones siguientes: es hacer política migratoria interna en el marco de sus competencias y de conformidad con la normativa y tratamiento internacional, promoviendo la integración de las personas migrantes y la sociedad peruana. Administrar, supervisar y fiscalizar normas y sancionar las actividades en materia de su competencia. Prohibir el ingreso de extranjeros referenciados a uno de los casos cuenta con visa o no requiere, que se encuentra inmerso en las causas de la ley extranjera, y cuando suponga una situación de peligro o amenaza para la seguridad nacional, el orden público, la protección de derechos y libertad de otras personas, prevención de infracciones penales o las relaciones internacionales del Perú o de otros. Pagos de la tasa anual de extranjería y exoneración en línea. La tasa anual de extranjería en el tributo que se encuentran obligados a pagar todos los extranjeros residentes en el Perú, que se requiere que cumplan con los siguientes requisitos: contar con un carnet de extranjería, realizar los pagos de tasa y multas con el Banco de la Nación. Para cada recibo de pago de la TEA que se registra debe corresponder a la tasa o deuda que abarque más de un año. Por cada año de deuda del pago de TEA se genera un número de trámite. Por cada año de deuda con la TEA se deberá registrar un recibo de pago. El artículo 1 de DSN 206 SEFC establece el pago único de $20,000 de la TEA y multa al 100% por cada trimestre. Gracias.